Vamos a iniciar el estudio de la unidad 1 que corresponde al tema de fenómenos mecánicos. Veremos en particular la cinemática y dentro de esta dos casos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. El estudio del movimiento tiene tres etapas a lo largo de la historia. La primera etapa corresponde a la mecánica clásica, que se desarrolló durante los siglos XVI y XVII, y los principales contribuyentes a esto fueron Galileo y Newton. La segunda etapa es la mecánica analítica, que se desarrolló durante el siglo XVIII, y los principales investigadores fueron Lagrange y Hamilton. Finalmente hay una tercera etapa, que se llama mecánica relativista, ocurre en el siglo XX y es debida principalmente a Einstein. La mecánica clásica se divide para su estudio en cinemática y en dinámica. La cinemática estudia la descripción del movimiento y la dinámica estudia las causas del movimiento, es decir, la fuerza. En el caso de la cinemática vamos a analizar dos situaciones particulares, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos dos gráficas que son de suma utilidad, la gráfica de velocidad contra tiempo y la gráfica de posición contra tiempo. Estamos partiendo de un ejemplo en particular, en donde podemos observar que en la gráfica de velocidad contra tiempo, nuestro objeto comienza el movimiento con una velocidad de 3 metros sobre segundo, que va a mantener durante los primeros 3 segundos. Después su velocidad se hace 0 durante 2 segundos. Después su velocidad es negativa y corresponde a un valor de -1 durante otros 3 segundos. Y los últimos 2 segundos vuelve otra vez a una situación de reposo. La gráfica de posición contra tiempo nos cuenta la misma historia, pero desde la perspectiva de la posición que va ocupando el objeto conforme va ocurriendo todo su movimiento. Vamos a analizarla con detalle. Cuando la gráfica comienza en el tiempo 0, el objeto ya tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo, es decir, cada segundo de tiempo el objeto va a recorrer 3 metros. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. En la gráfica de velocidad en el primer segundo, la altura de la gráfica nos indica que es de 3 metros sobre segundo el valor de la velocidad. Sin embargo, el área debajo de esta recta corresponde a 3 cuadros marcados en color y esto nos indica en la gráfica de posición que el objeto ha alcanzado una posición 3, es decir, como ha transcurrido un segundo y recorre 3 metros cada segundo, al final de ese segundo lleva 3 metros recorridos, lo cual lo podemos observar en el punto que está marcado en la gráfica de posición para el primer segundo, que ha alcanzado la posición de 3 metros. Sin embargo, el tiempo sigue transcurriendo. Cuando nosotros llegamos al final de otro segundo, ya han transcurrido 2 segundos, el objeto, como sigue a una velocidad de 3 metros sobre segundo, ha recorrido otros 3 metros, que con los primeros 3 que había recorrido inicialmente, ya alcanza una posición de 6, como podemos ver en la gráfica de posición. Esta posición de 6 corresponde al área de los 6 rectángulos marcados en color. El tiempo sigue transcurriendo. Otro segundo más y llegamos ahora al segundo 3, ya han pasado 3 segundos. De la gráfica de velocidad hemos de ver que se han cubierto ya 9 cuadros y en la gráfica de posición vemos que el objeto ya alcanzó una posición de 9. Transcurre el siguiente segundo, el segundo que va del 3 al 4, y luego otro segundo más que va del 4 al 5, y durante esos 2 segundos podemos ver que la posición del objeto no cambia. La posición se mantiene en el valor de 9. Sin embargo, el tiempo sigue transcurriendo, el objeto entra a la zona del segundo 5, del 5 al 6, del 6 al 7, del 7
al 8 y durante ese tiempo vemos que mantiene una velocidad de -1. Es decir, el objeto se va a mover ahora 1 metro cada segundo, pero por tener signo negativo, ahora va de regreso hacia el origen. Por lo tanto, durante estos 3 segundos, el objeto regresa de la posición 9 a la posición 6, disminuyendo en 1 metro cada segundo esa posición. Así vemos como en la gráfica de posición alcanzamos el punto sobre el segundo 8, que se encuentra ahora en la posición 6. Y nuevamente desde el segundo 8 hasta el segundo 10 transcurren 2 segundos en el que la velocidad es 0 y por lo tanto la posición ya no se cambia, se mantiene en 6 hasta que termina el movimiento. Aquí tenemos nuevamente las gráficas sin marcar con sombras de color qué fue ocurriendo en cada momento y en el lado derecho vemos que para cada uno de los segmentos la ecuación que describe el movimiento son ecuaciones de una recta. La posición en función del tiempo es igual a la posición inicial x0 más la velocidad por el tiempo, en donde la velocidad es la pendiente de la recta. Esta ecuación es válida para cada uno de los intervalos, del 0 al 3, del 4 al 5, del 5 al 8 y del 8 al 10. En cada uno de los intervalos, la pendiente cambia y la pendiente está dada por la v de la velocidad, como aparece en esa ecuación. A continuación vamos a analizar el movimiento uniformemente acelerado. Ahora vamos a necesitar 3 gráficas. La primera gráfica es la aceleración, la segunda es la velocidad y la tercera es la posición. Y nuevamente, podemos revisar la historia del movimiento del objeto, que comienza con una aceleración de 0 en la posición 0, y al llegar al final del primer segundo, tiene una aceleración de valor 2, es decir, el objeto tendrá un aumento en su velocidad de 2 metros sobre segundo cada segundo durante 3 segundos, lo cual lo podemos ver en la gráfica de velocidad. La gráfica de velocidad ya no está en 0 como durante el primer segundo, sino que comienza a aumentar 2 metros sobre segundo cada segundo hasta que alcanza el tiempo 4, tal como lo podemos ver con las sombras que están marcadas aquí. Sin embargo, también podemos notar que si el área de la gráfica de velocidad representa la posición también va cambiando. Durante el primer segundo se mantuvo en posición 0, puesto que la velocidad era 0, pero a partir del tiempo igual a 1, la velocidad comienza a aumentar, primero lentamente y luego más rápido hasta alcanzar una velocidad de 6 metros sobre segundo, con lo cual la posición del objeto alcanza el valor de 9 metros, que corresponde a esa área. Si nos fijamos en el triángulo que se forma en la gráfica de velocidad, la base mide 3, la altura mide 6, base por altura nos daría 3 por 6, 18, entre 2 por ser un triángulo nos da 9, y es el valor que corresponde a la posición. Entonces aquí observamos que el área de la gráfica de aceleración nos da el valor de la gráfica de velocidad, y el área debajo de la gráfica de velocidad nos da el valor de la gráfica de posición. Si analizamos los siguientes 2 segundos, en el caso de la aceleración se mantiene en valor 0 desde el tiempo 4 hasta el tiempo 6. Por lo tanto, la velocidad no cambia, se mantiene en el valor 6 esos 2 segundos. Sin embargo, sí se desarrolla una nueva área que se agrega al triángulo que teníamos originalmente.
Esta área es un rectángulo que tiene como base 2 y como altura 6, que sumado a lo que teníamos del triángulo anterior, nos da ahora una nueva posición que podemos observar que llegó hasta la altura 21 en la gráfica de posición. El tiempo sigue transcurriendo y ahora entramos primero a la zona del segundo 6 al segundo 8, en donde hay una aceleración negativa, con lo cual la velocidad comienza a disminuir. La aceleración tiene un valor de menos 4 metros sobre segundo cada segundo. Entonces la velocidad disminuye en 4 metros sobre segundo cada segundo. Durante el primer segundo de este intervalo, de 6 a 7, la velocidad baja de valor 6 hasta el valor 2, pero continúa bajando en el siguiente segundo, del 7 al 8, hasta alcanzar el valor menos 2, porque baja 4 metros sobre segundo cada segundo. Entonces pasa desde el más 2 hasta el menos 2. Y luego vemos que en los últimos 2 segundos, del tiempo 8 al tiempo 10, la aceleración vuelve a ser 0, por lo tanto la velocidad se mantiene constante, pero se mantiene constante en el valor menos 2 que fue el que obtuvo. Y por lo tanto tenemos que para el último intervalo del tiempo, desde el tiempo 7.5 hasta el 10, la velocidad nos tiene una área que es negativa, puesto que está debajo del eje de velocidad y tiene valores negativos. Con lo cual, la posición del objeto, que ya había llegado hasta un valor máximo de distancia respecto al origen, comienza a retroceder hasta terminar en la posición 21 en el tiempo t igual a 10. Con un análisis parecido al que utilizamos en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, nada más que ahora para la gráfica de velocidad nos corresponde al segmentos de recta, en donde la velocidad como función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, en donde la aceleración es la pendiente del segmento de recta, y la ecuación que nos va a determinar la posición como función del tiempo nos aparece sobre la gráfica de posición como posición en función del tiempo igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado para cada uno de los segmentos en donde tuvimos aceleración constante. En la dinámica, que nos estudia las causas del movimiento, Newton aportó 3 leyes. La primera ley nos dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas externas que actúan sobre él. Es una ley que se refiere exclusivamente a la situación de la cinemática del objeto. La segunda ley nos dice que la fuerza neta aplicada a un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Esta segunda ley tiene, por un lado, la fuerza como agente que causa el movimiento, y por otro lado, la aceleración, que es una de las variables de la descripción del movimiento. Se puede decir que la segunda ley de Newton combina cinemática y dinámica. Y la tercera ley de Newton nos dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza de acción sobre un cuerpo B, éste ejerce sobre A una fuerza de reacción igual y de sentido contrario. En esta ley no participan las variables de la cinemática, solamente se habla de fuerzas. Es una ley que corresponde completamente a la dinámica.